fuerte aplauso al Señor. Celebra su nombre en esta mañana. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, te damos. Muchas gracias, Padre. En esta mañana, Señor, te damos la bienvenida. Y te pedimos que te muevas con total libertad en medio nuestro, depositando, ministrando, tocando según tu buena voluntad sobre cada hijo. Porque esta mañana es una mañana de afinamiento. Es una mañana donde las trompetas pasan por el afinador. Es una mañana donde la trompeta pasa bajo el examen del especialista, de aquel que tiene buen oído, de aquel que cuando sopla su aliento discierne cómo está la trompeta. Sabe que si hay que arreglarla, sabe que si hay que hacerla de nuevo, sabe que si hay que pulirla, sabe que si hay que limpiarla. Estamos en una mañana donde el aliento de Dios discierne el estado de las trompetas, y aún aquellas que las encuentre fuera del tono, las va a afinar esta mañana. Las va a afinar esta mañana para que su sonido sea un sonido claro, fuerte y potente como debe ser la trompeta de Dios. Así que en esta mañana damos gracias a Dios y le decimos: Señor, haz esa obra en mí. Padre, si has decidido que esta mañana sea una mañana para mí de afinamiento, no te resisto. Dejo que lo hagas, para que al finalizar la reunión yo sea una trompeta certera en tus manos. Y el mensaje que salga de mi boca es un mensaje certero, Señor. Y el mensaje que viva es un mensaje certero que proviene de ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bienvenidos a todos. Sexto día. Ya estamos en la cuenta y en la recta final. Ya quedan 2 días. Y en este día número 6, en la fiesta de Dios, lo profético es totalmente intencional. Dios se mueve en un lenguaje profético en sus fiestas. Por eso en esta fiesta, en lo profético, no es una alusión que se hace, sino que es una intencionalidad de Dios. La profecía en el Nuevo Testamento es una intencionalidad de Dios, ya que Cristo es la mayor profecía cumplida. En Cristo, consumado Cristo, la profecía del Nuevo Testamento de la iglesia es una profecía que tiene manifestación. Es una profecía que ahora se encarga de preparar, madurar y edificar a su iglesia para el día de Cristo. ¿Sí? Por eso en la fiesta, cuando se mueve el lenguaje profético de Dios, Dios está manifestándose en la obra profética de edificar, consolar y también corregir a su pueblo. Es la profecía que nos viene a tratar, es como la canción del taller del maestro: entramos a un trato de Dios. Porque todos saben que todo instrumento que se usa con frecuencia llega un momento que se empieza a dañar por cuestión del tiempo y del uso. No siempre va a estar nuevito, con ese olor como lo sacamos del paquete. Cuanto más lo usamos, más tiempo le damos, y momento que esa herramienta, ese instrumento, por cuestión del tiempo y del uso, empieza a tener algunas señales de desgaste. Ahora, en las manos de alguien que no le da mucha importancia, la usa hasta gastarla y después la desecha y busca una nueva. Pero en las manos de Dios, según lo que yo he leído en el Nuevo Testamento, cuando Dios ve que alguien llega a un punto de desgaste, Dios lo que quiere hacer es traerle una renovación para que siga funcionando. Dios no tiene ganas de agarrar trompeta vieja y tirarlas a un costado. Tiene ganas de que las trompetas sean trompetas con un funcionamiento fresco hasta el último día de su vida. Quien se abandona en la fe es uno mismo, quien decidió ya no crecer, ya no aprender más nada, ya no ser más discípulo. Es uno mismo que se jubiló.
Pero en la intención de Dios no está la jubilación para sus hijos. Porque la función tiene que ser hasta el día en que el aliento vuelva a Él. Esa es la función, se supone. Uno nunca dejará de ser y nunca dejará de tener el don, ni el llamado, como dice que el don y el llamado no lo quita. Y si no lo quita, ¿qué tengo que hacer? Funcionar en eso. Pasa que hoy pensamos que la función del llamado y del don solamente se puede hacer en una congregación o en una reunión. Y olvidamos que el don y el llamado es algo que está añadido a mí. Yo mientras estoy trabajando, estudiando, cocinando, haciendo las compras o teniendo un día de paseo, el llamado y el don no me abandonó, no se alejaron de mí. Están conmigo. Entonces no, el que piensa que si ya no me dan espacio en la iglesia, yo ya dejo de usar mi don y dejo de usar mi llamado, es una persona que no ha comprendido la función que Dios le dio. Entonces ellos mismos a veces se abandonan y se vuelven trompetas oxidadas, abandonadas. Vos cuando agarrás algo que se dejó de usar o no se cuidó, no va a alargar el sonido que tiene, vas a soplar sobre ese, va a salir mugre, va a sonar desafinada, va a chillar más que dar un sonido y va a requerir un trato para que vuelva a funcionar. Entonces quiero que entendamos la mentalidad de Dios con nosotros versus la mentalidad que nosotros a veces tenemos, que no la sacamos de la Biblia, la sacamos de nuestros pareceres. A veces cuando escucho personas hablar en relación a la fe, muchas cosas de las que hablan son más lo que piensan de lo que está escrito. Son pareceres. Hay personas que hablan de sus pareceres, no hablan de lo escrito. Y cuando hablamos mucho tiempo de lo que nos parece y no de lo que está escrito, empezamos a desafinarnos como trompetas. Porque empezamos a perder el sonido certero que solamente lo da lo escrito. Cuando empezamos a darle mucho lugar a lo que me parece a mí, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, la trompeta se desafina. Empieza a perder su sonido certero y empieza a hacer más ruido que producir sonido. Es como el metal, empieza a sonar un metal que resuena, no un instrumento que produce un sonido agradable. Pero eso es una cuestión de nosotros. Y hoy en la iglesia, mucha gente le da más lugar a lo que piensa que a lo que está escrito. Por eso se abandonan, por eso se van de las iglesias diciendo me voy porque hay mucha gente falsa ahí, me voy porque hay mucho chisme. Y digo, pero si la Biblia dice que el congregar no se trata de cómo sea la persona, se trata de que vos tenés una relación con el Señor. Pero hoy la gente se arma sus propias opiniones, queriéndosela añadir a Dios, y se desafinan como trompetas. Y su lenguaje ya dejan de ser gente con un lenguaje profético en Cristo, de ministración, de fe, de salvación, de evangelismo, y empieza a ser una persona que se queja de la iglesia, que habla mal de los hermanos, que habla mal de los ministerios, que habla mal de los principios bíblicos, porque no lee la Biblia y no está aplicando lo que dice. Entonces su sonido es un sonido incierto, un sonido incorrecto. La palabra incierto significa errado. Un sonido errado. Puede sonar muy bonito en su mente o en su corazón, pero en el trono de Dios es un sonido errado. Una orquesta, un director cuando dirige la orquesta, y vos lo ves haciendo todos los movimientos que ellos solamente entienden, el director no solamente está enfocado en su dirección, sino en el oído de cómo están tocando. Y el director se da cuenta cuando uno falló en la nota o desafinó la nota. Porque eso a él le cambia. ¿Qué le cambia? Le cambia todo el repertorio que está intentando ofrecer. Y Dios sabe, Dios no solamente dirige a su pueblo, también oye cómo suena su pueblo. Y se da cuenta quién está desafinado en su pueblo. Y la única manera de que esa trompeta se afine y pueda seguir participando de ese sonido que el Padre quiere dar, es que por un tiempo la corran, la afinen y después regresen. Por eso aún la disciplina bíblica no es una disciplina de poner a la gente sentada con un bonete blanco en la cabeza.
diciendo, mira, este falló. Es hacerles que regrese a tener el sonido que tiene que tener. Pero hay gente que hemos disciplinado que dejó de congregar. Primer error. Nunca buscó restaurarse. Segundo error. Tercer error, nunca reconoció su falla. Se jubilaron, nunca más van a sonar ellos. ¿Pero por qué cuestión? Porque no se dejaron afinar como debieran. Y un director siempre va a tener como prioridad que se haga bien el sonido que se quiere ofrecer. Y si alguien está fallado, lo tiene que correr. Lo va a intentar afinar, porque el director entiende que todo instrumento es importante. Pero si no se puede afinar o no se deja afinar, hay que traer a alguien más. Por eso la Biblia también habla de sustituciones. Habla de poner reyes y quitar reyes. Habla de ungidos que perdieron sus lugares y otro lo tomó. Es más, Judas pierde su lugar y Pedro mismo dice que estaba escrito, otro tome su lugar. ¿Y quién lo tomó? Según Hechos capítulo 1, Matías. Entonces, ¿por qué la gente se abandona en decisiones que no son bíblicas? Pierden su sonido justamente por andar más en lo que piensan que en lo que está escrito. Vos sentás, hoy hacemos una ronda y dejamos que todo el mundo hable de la fe. Y vas a notar que en su lenguaje, muchas cosas que hablan, la escucharon por internet, pero nunca la vieron si está en la Biblia eso. Nunca la vieron. Dijeron amén a cosas que ni saben si es bíblica. Siguieron modas que no saben si Dios la dio. Y por eso están con un sonido hoy incierto. Su lenguaje no es certero en la fe. En la fe no hay duda, si no, no es fe. ¿Verdad? En la vida de Cristo hay luz, no hay tiniebla, si no, no es vida de Cristo. Pero tenemos una mezcla. ¿Por qué? Porque no nos apegamos a la Escritura. El gran problema hoy de la iglesia es la falta de disciplina. ¿Qué significa disciplina? Empezar y terminarlo. Empezar y terminarlo. Me comprometo, lo cumplo. Empiezo algo, lo termino. Me comprometo 7 días, llego hasta el 7º. Me comprometo con una ofrenda, la preparo y la entrego. Ayuno. Si digo sí, respaldo ese sí con los hechos. Si digo que no, también lo respaldo. Pero la falta de disciplina en la iglesia tan cambiante según el día, a veces anda como el camaleón. Si salió el sol, si se nubló, cambia el ánimo y cambia la decisión. Pero eso, ¿sabe por qué pasa? Por falta de apegarse al escrito. Tiene la Biblia de desodorante. Tiene la Biblia de decoración del mueble. Tiene la aplicación de la Biblia en su celular como para sentir tranquilidad en la conciencia de que hay una Biblia en su celular. Además del Facebook, de YouTube, de Instagram y todo lo demás. Pero anda a leer cuántas veces entra esa Biblia. Anda a ver. Yo en la aplicación de la Biblia que tengo un contador. Que si un solo día no entrare, vuelve a 0. Yo tengo un contador donde dice todos los días que entré a leer la Biblia. Si yo un solo día me olvido, cuando entro se pierden todos los días, vuelve a 0. Y ese contador, que el que quiere tener la Biblia se llama YouVersion, es una Biblia que a mí, por ejemplo, me generó disciplina. Porque era triste tener 200 días y de repente tener 0 después. Decís, sí. Es como que te da una disciplina, una corrección. Hoy tengo más de 700 días, sé cuándo tengo. Pero eso que tengo ahí como contador, a mí me dice, todos esos días fueron tan diferentes entre sí. Hubo días de mucha fe, hubo días de muchos miedos, hubo días de promesas cumplidas, hubo días de procesos, hubo días de alegrías, hubo días de llantos, hubo días de confianza, hubo días de preocupación. Todos esos días están ahí y todos buscaron
una palabra. Y descubro que para los más de 700 días que cuenta ese contador, siempre hubo una palabra para cada día y cómo me encontraba. La manera de mantenernos con un sonido acertado, con esta vida tan cambiante que tenemos todos los días, con cosas que a veces creemos que no nos van a pasar y pasan de repente. Mantenernos acertados en el sonido de Dios es justamente apegarnos a lo que está escrito. Hoy la gente le dice abrir la Biblia, ya su expresión es de aburrimiento. Hay que leer, léamela usted la Biblia. Hay que leerla, hay que anotarla, hay que resaltarla. Alguien dice, mi Biblia está impecable, la cuido, error, quiere decir que no la lees. Porque la Biblia más maltratada es la que habla que la han usado, pero para todo. La tienen como reliquia, cuando en realidad la Biblia fue para que sea justamente ese compañero de todos los días, que fue testigo de mi llanto, de mi alegría, de momentos de que no sé qué hacer, y están ahí las palabras resaltadas. ¿Sabes qué lindo cuando abrí la Biblia física en un texto y está resaltado? Vos te acordás ese día. Vos decís, yo me acuerdo este día cuando resalté esto. Me acuerdo cómo estaba, lo que Dios me habló, cómo me tiró del pelo porque estaba caprichoso, o cómo me honró porque venía fiel, cómo me lo dijo en un momento que para mí eso era exagerado y ahora lo estoy viendo. Es bueno porque el memorial te dice, el Dios que estuvo con vos va a estar también mañana. Es más, esa era la bendición de los patriarcas, y el mismo Dios que estuvo conmigo estará con ellos. Fue la bendición de Jacob a sus nietos, a Manasés y a Efraín. Le dijo, y el mismo Dios que estuvo conmigo estará con estos jóvenes, Manasés y Efraín. La vara de los patriarcas era un memorial, escribían cada acontecimiento. Por eso ahí termina muriendo Jacob. Jacob tuvo 3 nombres. Su nombre primero Jacob, que fue llamado por alguien que sustituía, que tomaba el lugar de otro. Luego fue llamado Israel, después del enfrentamiento en Peniel con el ángel. Pero termina sus días llamándose Jesurún. ¿Sabe qué significa eso? Un hombre que alcanzó madurez. Él empezó su día quizás como una persona que decía, este es un vivo bárbaro. Pero terminó su día como un hombre que después que Dios lo trató y le dejó la señal de la renguera como algo que se encontró con Dios, él termina su vida llamándose un hombre que alcanzó la madurez. ¿Y sabe dónde termina su día? Apoyado sobre el memorial de los tratos de Dios desde que él fue Jacob, un joven imprudente, impulsivo, emocional, a un hombre maduro que termina profetizando a todos sus hijos y aún a sus nietos. Su profecía no fue la profecía de buenos deseos, no fue una profecía de inventarse, fue una profecía madura, fue una trompeta certera en el último momento de su vida, y él muere, dice, adorando sobre su vara, esa vara que tenía tallado todos los momentos de él. La manera de mantenerme certero en la fe es nunca olvidarme al Dios que me trató, pasar la mano por esas marcas en la vara, esas letras, esas palabras, esas señales, y recordarme que el mismo Dios que me trató así no me va a abandonar en los últimos días de mi vida, y que aún va a estar con mi descendencia. Pero para eso tengo que apegarme a lo que pasó. Y en nuestro caso no es una vara escrita, es una Biblia escrita. Tenemos la historia en 66 libros de muchas personas en las cuales Dios lo que les prometió les cumplió. Lo que les dijo les aconteció, aunque pareció impresionantemente grande, como un joven pastor de ovejas a un poderoso rey valiente. Fue posible. ¿Por qué? Porque se mantuvieron apegados a lo que Dios les dijo. En ese momento ellos tenían algo escrito llamado la Torá, los 5 libros que Moisés escribió. Y en la escritura hebrea
nada de lo que ellos escribían era un error, aunque para otros podía parecer un error. Y escúchenme esto, porque acá se desencadena el mensaje y es muy importante este punto. El que no entiende quizás la escritura hebrea puede interpretarla de su cultura y decir, mira, acá se equivocaron, porque esto no se escribe así. Entonces hubo un pastor que él tiene orígenes hebreos, judíos, un pastor cristiano, que leyendo la Biblia hebrea encuentra que a veces, no siempre, en algunas palabras, aparecía un pequeño punto como el que usted ve ahí. Y a él le parecía extraño porque generalmente las palabras no se escribían con ese punto. Pero él se dio cuenta que al leerla había palabras que ese puntito aparecía, que parecía un error. Diga conmigo, parecía un error. Decía, este apoyó ahí el pincel, no sé cómo escribían ¿cómo escribían antes en los papiros? Una pluma, pongan, no sé lo que escribían. La tinta, vamos a decir. Este apoyó la tinta ahí y se equivocó, mirá, le puso un punto. Se le cayó una gotita de tinta. Y lo agarra el rabino. Un Jesurún, un hombre que alcanzó madurez, y le explica a este joven inexperto, sacando su conclusión, diciendo, se equivocaron acá. Le dice, vení, te voy a explicar lo que significa ese punto. Esa palabra ruach es espíritu. Le explicó lo siguiente. Cada vez, le dijo, que vos ves este pequeño punto dentro de la palabra, significa que lo que está hablando el autor no es algo general, sino que es de él mismo. Ese punto significa que es de él, no es de alguien más. Entonces, ruach significa espíritu. Sin ese punto, puede significar el espíritu de cualquiera. Pero cuando ese punto está ahí, significa el espíritu de él. ¿Me entendió? Ese pequeño punto dice, esto es del autor, es de él, no es general. Entonces el estudiante aprendió que cada vez que veía el puntito no fue el error del que escribió. Ese punto significaba, esto es de Dios, no es de alguien más, es de él. Por eso ese pequeño puntito está diciendo, este espíritu no es espíritu de cualquier persona, no es espíritu de animal, no es espíritu de nada, es de él el espíritu. Por eso los traductores tienen que saber eso, por eso para diferenciar entre espíritu de hombre y espíritu de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? El libro final de la profecía, Apocalipsis, el libro de la revelación, advierte al final que nadie agregue ni quite ninguna jota y ningún punto. Tilde dice el español, pero también se traduce como punto. Nadie quite ni añada ningún punto. ¿Y por qué la Biblia se enfocó hasta en el detalle más insignificante en nuestra literatura como un punto? Porque cambiar el punto cambia todo el mensaje. Ya no es un mensaje de Dios, sino que puede ser un mensaje de cualquier filósofo, cualquier sabio, cualquier locutor, cualquier persona que hable. Pero el punto, dice, es de Dios. Pero la Biblia también advirtió y dijo, ay, dijo, porque el que agrega, se le van a agregar las plagas de esta profecía. Y el que quita, dijo, se le va a quitar su nombre del libro. Entonces a mí ese mensaje profético del Nuevo Testamento, con un Cristo crucificado y resucitado, con misericordia, con amor y todo lo que nos trajo, me advierte que Dios no pasa por alto a las trompetas erradas. Que aún las trompetas que van a ser de Él tienen que darle valor a lo escrito hasta en los puntos. Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que quiera ser trompeta de Dios,
Debe darle valor a lo escrito hasta en los puntos. Pero estoy seguro que con este ejemplo a muchos le habrá pasado. ¿A cuánto les pasó que mandaron a alguien a decirle algo a otra persona? ¿Cuánto le dicen? Yo lo he hecho muchas veces. ¿Cuánto? Adelante la mano. Decirle a fulano esto. Y a veces me ha tocado que he escuchado cómo se lo dice. Y yo le digo, no, yo no dije así. ¿Y cuál fue la respuesta de la persona? Lejos de decir, sí, bueno, es parecido. Toda persona que tome con liviandad el contar el mensaje como le parece y no como le fue confiado, no es una trompeta certera de Dios y Dios no le va a confiar el mensaje. Porque Dios tiene amor, misericordia para sus hijos y todo. Pero es muy tajante sobre la función de las trompetas de Él. Imagínate que hay 7 trompetas del juicio en Apocalipsis. Si el ángel tocare mal, dieran cualquier sonido, no pasaría lo que Dios quiere que pase. Por eso hoy hay más metidos que llamados en la función de ser trompeta. Hoy hasta los que ni iban a la iglesia hablan como si evangelizaran. Yo una vez tuve un encontronazo con una persona que ni iba a la iglesia y se quiso poner a explicar los diezmos. Le mandé una frenada. ¿Por qué? Porque esa persona que ni iba a la iglesia le decía a otra que iba a la iglesia que los diezmos que no daba los anotara como una deuda y después le odé. Como cuando vos le debés al verdulero. Te debo 5, la próxima vez te pongo 5 que me faltan. Y la otra que iba a la iglesia le daba importancia a la otra que nunca fue a una iglesia, lo que le explicaba del diezmo. Y cuando me preguntaron, ¿o no es así? ¿Para qué me dijeron o no es así? Y no era pastor, ni andaba predicando, pero sí estaba enseñado. Otro error de las que pierden la certeza, el sonido en su trompeta, es cuando son pasivos en lo que deben defender. Ay, no digo para que no se ofenda conmigo. Los pasivos pierden su sonido. Los pasivos, los tibios pierden su sonido certero. Porque Dios toma que no le diste valor ni siquiera a lo que te fue enseñado. Si nos metemos a conocer el corazón del Padre, lo que es formar a su iglesia, vemos a un Padre que es muy disciplinado. Sí es amoroso y misericordioso porque sabe que en el intento vamos a errar. Pero en esos errores, por intentar, Él es pronto en misericordia y amor y lento en su ira. Pero su ira termina llegando al que no quiere cambiar sus errores. Y ayer decía que le duele el castigo, pero Él tiene que ser justo con todo. ¿Cuántos papás acá una vez se quedaron tristes después de darle un chirlo al hijo? Una fajada. ¡Pah! Y después se quedan tristes. Porque no les gusta, pero si no lo hace, se le descarría. Si no lo hace, el hijo se va a tomar en la mano hasta el hombro, en la confianza, en la falta de respeto. Y hay padres que nunca lo hicieron. Equivocadamente diciendo, como a mí me pegaron tanto, yo nunca le voy a pegar a mis hijos. Hoy los hijos parecen más hermanos de ellos que un hijo a un padre. Yo he escuchado hijos tratando hasta con insultos a sus padres. En un lenguaje como si fueran amigos. Che, y usted sabe. ¿Era el papá o era la mamá? Por eso Dios jamás nos va a criar como hijos que le tomemos hasta el hombro ahí, le faltemos el respeto en la conducta, sintiéndome que a mí Dios nunca corrige, Dios nunca dice nada. Ese es un mensaje errado que algunos dan. Cuando Dios te va a preparar como trompeta, va a tomar en cuenta cómo das el mensaje, si lo haces fielmente, y cómo aplicás lo que te enseñan. Si vos sos pasivo, perdés tu sonido. Perdés tu corrección, perdés tu espíritu correcto. Empezás a torcer, empezás a ser cómplice del error del otro. Pasa que algunos piensan que defender la fe es agarrarse los pelos con la gente.
terminaba en la cárcel o en la comisaría por disturbio. ¿Y qué pasó? Y hablaron del diezmo. Y ahora hay que poner plata para sacarlo. Al que no quería poner plata. El discutir o el debatir la fe no es llevar a la pelea, al insulto, a agarrarse los pelos. Es uno se mantiene firme en lo que aprendió. Es decir, vos decime lo que quieras. Yo aprendí esto y esto a mí me sirve, esto a mí me resulta. Esto es lo que está escrito. Vos si querés hacer con tu diezmo lo que a vos te parece, pero escrito dice que se lo dan a hombres mortales y luego se da un testimonio en el cielo de ese diezmo. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos. No dice dar la ofrenda, no dice dar los diezmos a los pobres, no dice dar el diezmo comprando un poco de mercadería y a la gente de la calle. Eso se le llama caridad. Ofrendas de amor se le llama eso. No diezmo. Diezmo dice a hombres mortales, representantes del Señor. Y cuando los pones en sus manos, en el cielo se da el testimonio de tu diezmo. Eso dice escrito. Y ahí uno tendría que ir. Entonces uno tendría un sonido certero en las finanzas. La trompeta de finanzas sonaría con fuerza. ¿Y saben lo que yo entiendo con el sonido, con la vibración de la trompeta? Ahuyenta la trompeta a todo lo que quiere venir en contra de eso. Las vibraciones de la trompeta, que no la vemos, son invisibles a nuestros ojos, generan como una onda expansiva de eso. Desde el lugar que se hizo sonar hasta donde el sonido llegó, eso generó una onda expansiva del sonido. Por lo tanto, en lo espiritual, cuando uno hace las cosas que están escritas con la fe que le corresponden, damos un sonido y una onda expansiva se genera en lo espiritual, donde la profundidad y la lejanía de ese cerco depende de cómo vivo lo escrito. Satanás se mantendrá lejos de las cosas que Dios me dio según cuán fuerte suena la trompeta, dependiendo de cuán obediente soy a lo escrito. Si soy más o menos obediente, un poquito así, el cerco puede ser cortito y Satanás estar mucho más cerca de lo que tendría que estar. Pero si soy muy disciplinado, porque para eso recibí a Cristo, para vivir para Él y no para mí, algo que nos olvidamos en el Evangelio, la trompeta suena mucho más fuerte y el cerco se hace mucho más extenso y Satanás tiene que estar mucho más lejos. ¿Qué le pidió Satanás a Dios para tocar a Job? Quítale el cerco que tiene, porque no lo puedo tocar con el cerco. ¿Por qué? Porque Job dice que hacía lo escrito. Dice que él ofrecía cada ofrenda por misericordia por sus hijos y pecaron por él. Él se mantenía a lo que aprendió practicándolo así. Y eso le generó un cerco, donde el mismo Satanás dijo: no lo puedo tocar si no se lo quitan. ¿Por qué el diablo se mete en todos lados? En la iglesia. Yo siempre dije: ¿quién lo dejó entrar? Es la pregunta, porque no entró por casualidad. Alguien lo dejó entrar porque dejamos de ser certeros, porque empezamos a andar en lo que nos parece, en la opinión, en lo que no me gusta. Hacemos fortalezas mentales. Las trompetas pierden su sonido y parecemos a flauta desafinada después. Queremos soplar. Ahí viene el enemigo, queremos soplar para que se vaya y cualquier cosa nos sale. Pero cuando me hace acordar a la película del Rey León, cuando el cachorrito Simba quiere rugir, no le salió el rugido todavía. Y las hienas empiezan a reír, diciendo: ¿qué quiere este? Y de repente él quiere abrir la boca y detrás de él aparece su papá y ruge con fuerza. Y cuando ruge, las hienas se van a correr. Una persona sin dependencia de Dios va a querer rugir como ese cachorro, no le va a salir, se va a matar de risa al diablo. Pero una persona que depende de su Padre Celestial va a generar una trompeta tan fuerte que Satanás va a huir. La Biblia dice: sométanse a Dios.
resistan al diablo y él huirá. ¿Cuándo huye? Porque estamos sometidos a Dios. Estamos como trompetas certeras en él. Yo en la Biblia no he visto que cuando Dios ha mandado tocar trompeta, que Satanás haya podido resistir eso. Que Satanás haya creado un plan en donde haya hecho fracasar. Cada vez que la trompeta de Dios sonó con el sonido, Satanás fue derrotado y vencido. Pero acá el sonido de trompeta no se trata de la parte emocional, de la euforia, si grito o no grito, si salto como el canguro o no. Eso en muchos casos se volvió más carnalidad que espiritualidad. La fuerza de la trompeta es la obediencia. Cuando un obediente suena su trompeta, ese es un sonido que aturda al diablo. Generalmente le provoca temor al diablo. Pero cuando un desobediente quiere sonar trompeta, como si nada, por más que grite, se ponga colorado, se arranque la ropa en la euforia, se pare arriba de la silla, no va a pasar nada. Tire sal, tire aceite, haga acto profético que se le ocurra, se ponga bajo el manto, haga lo que haga, no va a pasar nada si no hay obediencia. La obediencia es el sonido certero de la trompeta. Y el proceso de la trompeta es muy parecido al que nosotros pasamos por la mano de Dios. Porque la trompeta, primeramente, su metal es purificado. Y así nosotros somos purificados cuando el Evangelio nos convence de pecado y nos arrepentimos por una vida nueva en Cristo. La trompeta es pasada por altas temperaturas del fuego. Y es muy parecido porque en nuestras vidas se trata de las pruebas de la fe que pasamos, que nos limpian las imperfecciones de nuestra alma. Cuando la fe es probada, es para limpiarte de las imperfecciones de tu alma. Esas miserias y defectos que llevamos adelante, la prueba de la fe viene a quitar eso y hacerme más maduros en esas cosas. La trompeta recibe su forma con golpes de martillo. En nuestras vidas se trata de la formación del carácter, la firmeza y la determinación en la fe. El proceso de la trompeta es una representación de cómo Dios nos trata desde que tomamos el desafío y el compromiso de creer en Jesús. Pero aún aunque la trompeta es terminada, lo que la caracteriza como una trompeta certera es el aliento que sopla sobre ella. Voy a tener terminada, pulida, brillante, hermosa, pero todavía no sabes si está bien hecha hasta que no soplás sobre ella. Cuando soplás, si está todo bien, el sonido va a ser el que tiene que ser. Pero si el sonido no es porque posiblemente en el proceso la trompeta se rajó, tiene una grieta. ¿Y saben lo que hay que hacer? Hay que pasarla otra vez por lo mismo. Y en eso yo veo la paciencia de Dios en formar a sus hijos. Yo creo que en la segunda vez que tengo que hacer de nuevo, lo dejo ahí. Ya está, no lo hago más. Pero Dios, como no sé cuántas veces, está sobre nosotros, formándonos una y otra vez. Pero la prueba de Dios es cuando Él sopla el sonido que sale. Y justamente en esa dirección es la que el Señor me pidió o me guió que determine este mensaje en el Espíritu que está en nosotros. Lo anterior te dije que tenemos llamado y dones, pero eso funciona bien si el Espíritu es correcto. Si el Espíritu es incorrecto, eso va a ser desastroso lo que van a hacer. Yo he visto gente profetizar de manera desastrosa a otra gente. Yo me he dado cuenta, algunos cuando profetizan, que llega un momento donde hablan de Dios, pero llega un momento donde ya añaden, porque se emocionan porque la gente está llorando, gritando, zamarreándose o temblando. Están perdiendo su afinación en la trompeta. Porque Dios en eso está comprobando la confianza que te puede dar. ¿Cómo, pastor, usted se da cuenta? Bueno, yo me doy cuenta de la siguiente manera. Cuando la profecía de Dios es fluida. Vos le profetizás a alguien y fluye esa palabra. Pero ya cuando ves que la persona se empieza a trabar
es porque ya está añadiendo de la emoción que está sintiendo porque el otro está sacudiéndose o gritando, lo que sea. Esa persona ahí está siendo tomada como no tan confiable para la profecía. Si Dios te dice, decile que voy a restaurar, decile eso. Y el Señor te va a restaurar, listo, terminó. Pero ¿qué pasa? Te va a restaurar el Señor, empieza la gente a llorar. Y ya te emocionás y vos le empezás a decir sobre cosas que tu familia. ¿Y qué sabes si Dios va a restaurar sus familias? Si no te lo reveló. Te dijo restauración sobre él. Vaya a saber de qué, Dios sabrá. Pero le emocionás tu familia, tus hijos. Vos decís, esto tiene que pasarle seguramente. Tu familia, tus hijos, tu economía, y ahí ya dice, esta persona no es confiable. La trompeta está pulida, todo, pero su sonido no es certero como yo quiero. Por eso uno dice, yo dejé de profetizar, dice alguno. Yo antes profetizaba mucho. Yo antes, Dios siempre me revelaba. ¿Sabes qué pasa? Que empezaste a añadir cosas que Dios no te pidió que añada. O a quitar cosas. Porque algunos dicen, no, esto es muy bueno para este. ¿Cómo Dios le va a dar? Semejante cosa le va a dar Dios. Entonces hasta por envidia a veces no le dice. Dice, Dios te va a bendecir. Y Dios te dijo cuál era la bendición. ¿Pero por qué es importante? Porque 1 Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La profecía siempre es un anticipo para que esa persona se prepare para eso. Se anticipe para eso. Pero también hay otras trompetas pasivas que después de oír el sonido se cuelgan de la palmera que las cosas pasen. Y no se anticipan, no se empiezan a preparar. Quiero decirte, cada vez que la profecía suena sobre tus oídos de parte de Dios, te está cambiando la vida para siempre. Te está diciendo a partir de este punto, como viviste antes, ya no importa, ya es viejo, ya es pasado, no tenés que darle relevancia. Ahora enfócate en cómo te quiero preparar para lo que vas a vivir los próximos meses y los próximos años. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos agarrarnos a lo que ya conocemos. Entonces también no dejamos que la certeza de Dios trabaje en nosotros. Y llega el tiempo, ¿y cómo nos encuentra? Sin preparación, con miedo, con pánico, con ansiedad, es de Dios, no es de Dios, es el momento, lleno de dudas. Y queremos otra profecía que nos confirme. Generalmente el que se preparó en el toque de la profecía no necesita reconfirmación. Porque ya la preparación misma le afirmó esa palabra. Y cuando llega el momento, sabe que es el momento. Pero ¿cuántos de ustedes han buscado reconfirmaciones de profecía? Dios habla una vez, pero si habla dos, te está diciendo desobediente, te estás preparando. Dale valor a lo que te estoy diciendo. Entendé que lo que viviste ya terminó. A partir de mi profecía empieza todo nuevo. ¿Por qué no entendemos eso? A partir de la profecía ya empieza lo nuevo. Lo viejo tiene que ser dejado atrás. Ya pasó el primer tiempo, ya pasó. La profecía dice, esto fue un primer tiempo. Ahora empieza uno nuevo. Pero seguimos agarrados a cosas viejas y nos condenamos a hacer trompetas erradas, a hablar del pasado más del presente de lo que Dios está haciendo. Por eso también tiene que ver mucho cómo oímos, porque el espíritu que tenemos en nosotros depende de cómo oímos o qué oímos. Deja de darle tanto lugar emocional a la profecía y darle más obediencia. A mí el Señor por misericordia me ha usado para darle palabra de sanidad a personas que no veo su sanidad todavía. Y yo sé que fue Dios el que me dio a orar. Porque se emocionan, pero no se preparan para esa sanidad, porque siguen conformados a la enfermedad. Siguen desesperados por tener el medicamento, la pastilla,
el turno con el médico y no se enfocan en que Dios dijo, te sano. Otro Dios lo llama ministerio. También lloran, se caen, saltan y no se preparan para el ministerio. ¿Cómo me doy cuenta? Porque jamás van a preguntar al que ya está en el ministerio cómo se hace el ministerio. La poca preparación de lo que Dios habla nos hace que nos quedemos atrapados en lo viejo. Y saber que aunque nos quedemos atrapados en lo viejo porque nos gusta, lo viejo ya no tiene función. Vos te quedás ahí, te secás para siempre. Aunque vos digas, no, pero este tiempo fue glorioso. Fue glorioso. ¿Cómo dijiste? ¿Fue qué significa? A partir de ese momento, cuando Dios anuncia algo profético, ya lo otro, Él deja de respaldar. ¿Dónde está su espíritu ya ahí moviéndose? Lo que queda ahí es un, ¿cómo se dice? Un residuo de la gloria que hubo. Pero ya no está la gloria fresca, porque Dios está haciendo algo nuevo. ¿Cómo le cuesta a los pastores hasta cambiar la imagen física de sus templos? Cambiar los bancos por silla. Cambiar algunas cosas porque piensan que eso trae gloria. La gloria no la trae esas clases de cosas. La trae la obediencia a lo que te está diciendo. Nosotros en este ministerio hemos pasado por cada cambio de un... Pero lo importante es que la gloria está porque nuestros pastores obedecen a Dios. La cortina de acá atrás. Mi papá, un amante de las cortinas y el diseño. Pero cuando él entendió que ya ese diseño era viejo, él lo aceptó. Y yo cuando sacaban la cortina no lo vi en un rincón llorando con las cortinas abrazado. O envuelto en las cortinas durmiendo, desnudo, no. Llorando. Mira, porque hay gente que cuando se lamenta y exagera, ¿no? Yo lo vi normal. Y usted no se dio cuenta, usted dice, ¿qué hizo que tiene que ver? Eso trajo una nueva gloria. Porque la remodelación física anuncia un nuevo tiempo de la gloria. El segundo templo no fue como el primero, según la Escritura. El segundo fue mejor, dice. Y el segundo tuvo una gloria más que el primero. Por eso los ancianos lloraban y se alegraban. Decían, me acuerdo del primero, pero este segundo tiene otro tipo de gloria. Más grande, más abundante. No fueron a buscar los planos del primero. Hicieron como Dios les dijo el segundo. Cuando la profecía te habla, despedirte de lo viejo. Más, si es posible, hasta algunas cosas de tu armario tendrías que cambiar. Cuando Dios te habla, hijo, te voy a transicionar un ministerio apostólico, profético y todo lo que Dios te profetiza. Anda a despedirte de los trajes del tiempo de la iglesia evangélica. La corbata que combine con el saco, porque así no, Dios no estaba. No está mal la elegancia, pero digo lo que vos pensabas que era así. Decime, estos sacos de evangélico, a regalárselo al que quiera ser evangélico. Dios me está hablando que soy apostólico y profético. Usted me dice, eso no es espiritual, es totalmente espiritual. Hay hombres que cuentan que Dios no le dio lo que les quería dar hasta que ellos no mostraron en acción que el cambio estaba con ellos. Imagínense que un hombre para recibir la unción, Dios le dijo, quiero que vayas a comprarte zapatos y que lo hagas con tranquilidad. Porque era un hombre que ahorraba tanto que no gastaba nada, tenía miedo que le falte. Y cuando este hombre dice, si ese es el problema, lo voy a hacer, fue y se compró zapatos y todo lo que tenía que comprarse el Espíritu Santo lo ungió esa misma noche. Porque hay cosas que nos parecen tan comunes y, ay, me hace Dios, pero esa es la señal de que realmente está determinado a cambiar. Hasta el predicador tendrían que agarrar bosquejo de hace 10 años atrás y romperlo y tirarlo. Esto fue un primer tiempo, ya está. Ahora viene un nuevo tipo de revelación, un nuevo tiempo. Porque algunos dicen, ay, no tiro el papel porque tiene cita bíblica y Dios se va a enojar conmigo. ¿Cómo Dios se va a enojar algo que vos escribiste? Se va a enojar porque vos decís, esto ya terminó, fue un primer tiempo.
Bueno, si no querés romperlo porque te genera pena, prendelo fuego como un sacrificio a Dios. Señor, te ofrezco mi primer tiempo, que se consuma todo, que venga lo nuevo. Pero hay gente que hasta guarda el primer zapato que usó el día que predicó y los tiene ahí como casi más que se inclina y le prende vela al zapato. ¿Entendés cuando lo profético suena? Dios te dice, despedite. Despedite. ¿Qué dijo Eliseo? Eliseo lo entendió, ¿qué dijo? Déjame despedirme de mis padres y te seguiré, le dijo a Elías. Elías solamente lo tocó con el manto. El Reina Valera dice, ¿qué te he hecho yo? Andá. Pero la traducción dice, no olvides lo que te he hecho. ¿Qué significa que te he hecho? Te llamé para estar conmigo. ¿Qué hizo Eliseo? Entendió, se despidió de sus padres. Hizo un asado con la yunta que estaba trabajando. Destruyó todo, terminó todo, dijo, es un tiempo nuevo. Esa decisión de Eliseo hizo que alcanzara la doble porción al final de los tiempos de Elías, porque esa determinación lo acompañó en cada etapa con Elías. Se despedía y cada vez que Elías le decía, quédate acá, no, yo te sigo, y cada vez que lo seguía a un tiempo nuevo, él estaba dispuesto a dejar lo viejo que había pasado antes. Eso me hace ser un hombre que prospera proféticamente en lo que Dios me dice, que me despido de las cosas viejas. Eso sirve para todo, ministerio, relaciones, crianza de hijos, noviazgo, matrimonios. Cuando Dios te está cumpliendo una profecía, despedite de lo viejo. Ya como viviste antes ya se terminó. Tu manera de ser de antes ya se terminó. Hay una nueva. En eso te vas a ser una persona certera. ¿Por qué hay gente que ha perdido la certeza? Porque dejó de depender del Espíritu Santo y la palabra escrita de Dios. Pero la manera en que uno regrese al sonido certero es que cuide su relación personal con Dios. El buen uso de los dones del ministerio y de la unción dependen de conservar un corazón obediente y un espíritu humilde. Por eso quiero que prestemos atención qué espíritu fluye dentro de nosotros. Si proviene de Dios, cuidémoslo. Pero si me doy cuenta que no es el de Dios, desechémoslo. Por eso es una mañana de afinación. Volver a ser afinado no quiere decir que uno dice, qué mal me estuve portando. Algunos solamente por el uso se desgastaron. Se desgastaron y necesitan ser afinados, necesitan ser renovados. Otros tienen que ser salvados del error en el que andan y regresar a los certeros de Dios. Y otros tienen que hoy tomar el coraje y decir, Señor, rompo lo viejo. Ya basta de quedarme enamorado con lo que pasó, con lo que fue. Entiendo que la profecía se va a cumplir si acepto lo nuevo. Si acepto el tiempo nuevo. ¿Cómo ser una nueva criatura? Aceptando que ya el primer tiempo ya pasó. Lo que fuiste ya pasó. Lo que hiciste ya pasó. Para ser nueva criatura hay que entender que ya se terminó eso. Entonces ganamos la nueva criatura. Si no, vamos a seguir la vieja de siempre, con la costumbre de ir a la iglesia. Tenemos que dejar. Yo, cuando entendí eso, ¿sabés qué hice? Yo en mi Facebook llegué a tener casi 5.000 personas de contactos. Yo me pasé durante semanas, muchas horas al día, eliminando gente, y dije, ¿para qué la quiero si estoy en un tiempo nuevo? ¿Me relaciono? No. ¿Me veo? No. ¿Tenemos relación? No. ¿Me va a ayudar en la fe? No. ¿Para qué quiero ver lo que hacen? Si van a bailar, si no van a bailar, si compraron un auto, si se casan, ¿para qué quiero si no tienen relación conmigo? Me pasé horas, semanas, borrando, eliminando estado que yo escribí cuando estaba en el mundo, borrando fotos, me la pasé mucho tiempo. Pero esa señal, ¿sabe qué significó? Entendí que hay un tiempo nuevo para mí. Y esto no tiene por qué estar. Pero muchas veces se espiritualizan. A mí no me afecta ver lo de antes. Sí que te afecta. Sí que te afecta. Porque los ojos generan impresiones en el alma.
sí que te afecta ver lo que escribiste, lo que hiciste, con quién estuviste, la foto, te afecta porque tu memoria recuerda. Y si tu memoria recuerda, a veces el corazón vuelve a desear eso. Y decir, ay, estoy tentado otra vez. Yo me la pasé durante semanas, horas, eliminando todo eso. Mi celular, hasta cambié el número. Hasta cambié el número. ¿Por qué hay gente que no quiere hacer esos cambios a veces? Se ponen en el peligro de un día volver de donde Dios los sacó. Aunque, miren, yo he escuchado muchos que dicen, yo nunca voy a ser como... Y lo he visto que aún han vuelto, y peor. O se han convertido en lo que dijeron que nunca serían. Porque cuando juegan con lo viejo, con lo pasado, su espíritu termina cambiado. La gente lo veía humilde, servicial, y ahora de repente son tercos, soberbios, no les gusta que le digas nada. ¿Por qué? Porque juegan con lo viejo. Hay una falsa humildad que está escondido detrás de un orgullo. No me va a pasar. Te va a pasar. Aún hay ungidos, más ungidos que vos que le pasó. Hoy cuando me saltan recuerdos del Facebook, gracias a Dios, todo de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque borré todos los otros que no me saltan. Porque si no, hoy me saltarían iglesia y baile. Iglesia y juntada. Iglesia y foto así, foto colgado. Y viera, mirá qué lindo la iglesia, y abajo, ¿te acordás de ese día? ¿Cómo estará fulano? Le voy a escribir. Y de ahí hay gente que está en la cima y después termina tirada abajo. Porque la gente nunca va a decir lo que le está pasando, generalmente va a esconder eso. Porque, ¿qué dicen? A mí no me puede pasar, y si me está pasando, no lo voy a decir. Yo a la gente le digo, elimine esas cosas de sus redes. Le digo, ¿para qué tienen gente que, a ver, qué les sirve? ¿Para qué da su número a cualquiera? Una canción dice, huye de la tentación porque la tentación no huye. Pablo a Timoteo le dijo, hijo, sé fuerte ahí, mostrá tu vigor. No le dijo, ¿sabes qué? Dijo, huí de eso. Hijo, huí de esa pasión juvenil, no te quedes queriendo ver cuán fuerte es. Huí, hijo, salí corriendo de ahí. La tentación no te va a acariciar. La tentación se te va a poner encima y te va a dominar. Huí de eso, hijo. Algunos guardan fotos viejas de ex relaciones. Guardan regalos de ex relaciones. Porque era linda, porque como esto es caro, ¿cómo lo voy a tirar? Eso no te permite recibir lo que Dios nuevo que te quiere dar. Jamás Dios va a confiar a un hijo que Él estuvo preparando, a una hija que estuvo preparando para dársela a alguien que sigue llorando su pasado. Que esa persona entre a su vida y le diga, mirá, este me lo regaló Rogelio, este me lo regaló Fabián y este Carlos. Tenés 3 ositos que él mismo, y no entendés por qué no lo tiró. Y ahí está, o vos querés ser el 4.º conejito que regalás, o el único. Bueno, si vos querés ser la única o el único, también dale ese trato al otro. Yo no quiero ser el 4.º conejito en la repisa. El único. Y el último. ¿O no? ¿Y usted qué quiere ser? En ese modo me viene la unción de Cristo y digo, el primero y el último. El alfa y el omega, el primero y el último. Es que hay gente que a veces se lamenta y dice, ay, no me guardé para el matrimonio. ¿Te arrepentiste del pecado? ¿Se arrepintieron del pecado del que no se va a ver? Dios ya te hizo nuevo. Lo primero, lo que le vas a ofrecer a esa persona, ¿sabe qué es? Ese amor que no lo viviste con nadie más.
Esa familia que no viviste con nadie más. Porque algunos estuvieron juntados nomás, pero nunca fue familia. Eso es lo lindo de caminar en la profecía de Dios. Que puedes ofrecer cosas nuevas. Porque Dios te hace nuevo. Aún sea una nueva persona, un nuevo amigo, un hijo nuevo, un padre, una madre nueva, para crear a los hijos de otra manera como antes. Y aunque el diablo traiga el pasado para querer denigrarte, si vos te despediste de tu pasado, vas a seguir caminando en el sonido profético de Dios. A mí muchas veces me han querido marcar lo que fui en el pasado. Pero la manera de seguir adelante es creerle a lo que Dios dice que soy hoy. Así alcanzar lo que Dios prometió. Yo quiero decirle a la gente que va a ver el video, examina tu espíritu esta mañana. Esta tarde, esta noche, en el momento en que veas. Si es de Dios, cuídalo, ámalo, aférrate a Él. Si no es de Dios, deséchalo en este momento. Si es un espíritu incorrecto que sabes que hay vanidad, que hay celos, que hay competencia, que hay infidelidad, que no hay verdad, que hay mentira, deséchalo. No te sirve para este tiempo. Aún si seguís pensando como antes, el Señor cambia esta manera de pensar que tengo. No quiero más pensar así. Porque hoy es mi mañana, mi día, mi tarde, mi noche, en que tu mano me afina y me hace una trompeta certera, acertada, una trompeta que suena con fuerza y que crea un cerco alrededor de mí que mantiene al enemigo alejado de lo que Dios me está dando y confiando. Dile, Padre, en esta hora reconozco y me arrepiento y te pido, ven sobre mí, Espíritu Santo, sopla sobre mí y quita toda basura, todo lo viejo, todo lo oxidado. Trae aceite que me limpie, que me purifique, porque reconozco que estoy necesitado de ti. Perdóname por haber hecho fortalezas mentales de las cosas pasadas. Entender que tu profecía quiere crear lo nuevo, un corazón, una mente nueva. Darme tu espíritu para que fluya. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.